Tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, la hora que estén viendo este video, estimados estudiantes. Bueno, continuando con las clases de geometría, pues vamos a continuar con el avance teórico, ¿no? Del tema de rectas en el plano. Bueno, una continuación y pues vamos a ver lo que es el propiedades y pues la regla del serrucho, ¿no? Entonces, comencemos. Y ya, primeramente alistamos ahí nuestro material. Muy bien. Empezamos con la propiedad número uno, ¿no? Entonces nos dicen, sean L1 y L2 rectas paralelas, se tiene la siguiente forma. Acá está, ¿no? Acá tenemos dos rectas paralelas y tenemos dos rectas que cortan. Al cortarse estas rectas, pues se nos generan estos ángulos que vemos acá. Un ángulo central X y vemos que acá nos genera al lado derecho un ángulo alfa y también un ángulo beta, ¿no? Ya, entonces la propiedad uno nos dice que el ángulo central X va a ser igual a los ángulos de la derecha. Van a ser alfa más beta, ¿no? Alfa más beta. ¿Ya? Entonces, esto nos dice la propiedad número uno. Y a ver, esta propiedad número uno la vamos a demostrar acá. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar esa propiedad. Entonces nos vamos a repetir el gráfico, ¿no? Pues este mismo gráfico lo estamos copiando acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Esta recta de acá, la que estamos viendo, de segmento de recta, la vamos a prolongar, ¿ya? Hasta que corte con la recta L1. De esta forma, ¿ven? Le estamos prolongando. Ya, al prolongarlo, como podemos ver, pues acá tendríamos rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, este ángulo beta se repetiría acá por ángulos alternos internos, ¿no? Entonces, ahí se repite el ángulo beta. También vemos que acá se nos forma un triángulo, ¿no? Un triángulo. Entonces, si este es el ángulo alfa, el ángulo beta, pues este ángulo le llamaremos el ángulo Y, ¿ya? El ángulo Y. Perfecto, ¿no? Ya, entonces observamos lo siguiente. X más Y es igual a 180 grados. ¿Por qué? Podemos observar que este ángulo X con este ángulo Y pues serían ángulos suplementarios, ¿no? Porque todo este es un ángulo llano. Entonces, cuando son ángulos suplementarios, la suma nos da 180 grados. De aquí despejamos Y. El X pasa a estar, va a ser 180 menos X, ¿no? Nos quedaría. Muy bien, luego, también pues la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿no? Bueno, esto recién lo vamos a ver con detalle, pero me imagino que tenemos esa noción, ¿no? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces podemos decir que alfa más beta más y es igual a 180 grados y nos genera una nueva ecuación, ¿no? Ya, continuamos acá. Luego, en esta última ecuación que nos hemos generado, vamos a empezar en lugar de y, este que hemos hallado, que es 180 menos x, ¿no? Que es el complemento de x. Reemplazamos. Ahí está. Entonces va a ser alfa más beta más, en lugar de y dijimos 180 menos x. Muy bien. Podemos observar lo siguiente. Tenemos 180 en el miembro izquierdo y 180 en el miembro derecho. Si este 180 que está en el miembro izquierdo lo pasamos al otro miembro, pues va a pasar con signo cambiado y va a ser 0, ¿no? 180 menos 180 va a ser 0. Pues lo mismo que podemos decir, cancelar directamente, ¿no? Y nos va a quedar alfa más beta menos x igual a 0. Alfa más beta pues lo pasamos al otro miembro a restar y vamos a tener esta expresión, ¿no? Todos están con negativos, entonces multiplicamos por un menos 1 y nos va a tener que x es igual a alfa más beta. Entonces, es la misma propiedad que hemos hallado, o que, pues bueno, o que hemos mostrado, decimos queda demostrado, ¿no? Queda demostrada la propiedad número uno. A ver, continuemos. Bien, alistamos nuestras hojas. Ya, y ahora vamos a ver la propiedad número 2. La regla del serrucho, ¿no? Que nos dice que sean L1 y L2 rectas paralelas, entonces tiene lo siguiente. Ya, regla del serrucho, ¿no? Entonces acá están nuestras rectas paralelas. Y lo que vamos aquí a generar es una figura que se va a semejar a los dientes de un serrucho, ¿no? A los dientes de un serrucho, vamos así que es como un zigzag. Aquí vamos a generarnos igual, ¿no? Unas figuras, unas líneas que tengan esta forma.
Ahí está, ¿no? Este es, miren, nuestro serrucho. Ya, entonces podemos observar algo. Al colocar estas líneas así en forma de serrucho, en forma de dientes de sierra, ¿no? De un serrucho, podemos ver que tenemos ángulos en la parte izquierda y en la parte derecha. Miren, acá tenemos ángulo, acá tenemos un ángulo, acá tenemos otro ángulo, ¿no? Y lo mismo en la parte derecha. Acá tenemos un ángulo, acá tenemos un ángulo, acá tenemos otro ángulo, ¿no? Entonces se nos genera eso. Aquí está, ¿no? Los ángulos de la izquierda, pues los vamos a llamar X, Y y Z, ya estos ángulos. Ahora los de la derecha, pues acá está, ¿no? Serían estos ángulos de acá. Los vamos a llamar alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la regla del serrucho? La regla del serrucho nos dice que los ángulos de la parte izquierda que nos generan es igual a los ángulos de la parte derecha. Es decir, los de la izquierda son iguales a los de la derecha. Entonces vamos a tener lo siguiente. Que X más Y más Z es igual a alfa más beta más gamma, ¿no? O sea, la suma de los ángulos. ¿Está bien? Esto nos dice la regla del serrucho, ¿no? Acá también podemos observar algo, ¿no? Este ángulo de acá, este ángulo obtuso que vemos, es igual a este, ¿no? Es el mismo, tiene el mismo valor. Eso podemos verlo. Ya, bueno, esta propiedad número 2 pues se puede demostrar de igual manera, ¿no? Algo haciendo un procedimiento similar al que hicimos en la propiedad número 1. A ver, vayamos con la propiedad número 3. Propiedad número 3, ¿no? Entonces, de igual manera, decimos sean L1 y L2 rectas paralelas. Entonces, se tiene, acá está, ¿no? Rectas paralelas. Y ahí aquí nos vamos a generar una figura. Esta forma. Miren aquí, no es como un serrucho, ¿no? Pero miren, tiene esta forma, ¿no? Que aquí pasa una recta, aquí corta esta recta. Entonces vemos que en la parte derecha se nos formó ángulos. O sea, con esta figura, ¿no? Con esta figura que tenemos acá, se nos formó ángulos. Acá hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo. Entonces, a esos ángulos les llamaremos, acá está, ¿no? Esos ángulos. Les llamaremos a estos ángulos que sea A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, E minúscula, ¿no? Estos ángulos. ¿Qué nos dice la propiedad número 3? La propiedad número 3 nos dice que la suma de los ángulos que hemos visto, A más B más C más D más E, es igual a 180 grados, ¿no? Eso nos dice la propiedad número 3. ¿Ya? Si tenemos esta estructura, entonces la suma de estos ángulos va a ser igual a 180 grados. También se la puede demostrar, ¿no? Con un procedimiento algo similar al que hemos hecho en la propiedad número 1. Ya. Muy bien, entonces a ver, vayamos al siguiente. Alistamos nuestro material. Ahí está. Y pues ahora vamos a ver la propiedad número 4. Y algo similar a la anterior, ¿no? Decimos sean L1 y L2 rectas paralelas, tendremos lo siguiente, ¿no? Acá están las rectas paralelas. Y tenemos esta figura, ¿no? Esta figura es algo parecida a la anterior, pero está al revés, ¿no? Al otro lado. Ya, entonces vamos a generar aquí ángulos. Ahí está, estos ángulos. Este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá. Y observamos lo siguiente. Con respecto a la propiedad número 3, nuestro ángulo estaba acá. Acá estaba nuestro ángulo. En la parte... Bueno, entonces tenía que estar, ¿no? O sea, juntamente en el mismo lado que estos ángulos. Ahora vemos que está en el otro miembro, ¿no? Y que sería su suplemento, ¿no? Sería su suplemento. ¿Ya? Entonces vamos a llamar a esos ángulos alfa, beta, gamma y x. ¿Qué nos dice la propiedad número 4? Decimos entonces, este ángulo x es igual a la suma de estos ángulos, alfa más beta más gamma. Esto nos dice la propiedad número 4. Y se la puede demostrar fácilmente, ¿no? Si demostramos la propiedad número 3, simplemente la propiedad número 3, en lugar de este valor, reemplazamos su suplemento, ¿no? Que sería 180 menos x. Al reemplazar, hacer operaciones, pues vamos a llegar a esta expresión. Ya. Vayamos con la propiedad número 5. ¿No? Entonces también decimos que tenemos L1 y L2 rectas paralelas, como está en la figura, ¿no? Y vamos a tener la siguiente. Esta figura pues se parece a la de la propiedad número 1, ¿no? Pero en la propiedad número 1 los ángulos estaban acá. Acá estaba un ángulo, acá estaba otro ángulo, ¿no? El ángulo central pues igual se mantiene, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Nos dice que alfa
más beta más gamma es igual a 360 grados. Y esto también se puede demostrar. Se puede demostrar. Es simplemente utilizando la propiedad número uno, como ya la tenemos demostrada, pues reemplazamos, ¿no? El valor de este ángulo, que va a ser 180 menos gamma, su suplemento, ¿no? Igual acá. Acá va a ser 180 menos alfa. Reemplazamos en la propiedad número uno, hacemos operaciones simples y pues llegamos a esto, ¿no? Entonces, esta es otra propiedad que nos puede servir para la resolución de ejercicios, ¿no? Ya, entonces es importante estas propiedades, las que hemos visto, porque nos va a ayudar a acortar camino al momento de resolver ejercicios de rectas paralelas, ¿no? Cortadas por secantes, que tengan esta estructura, la regla del serrucho, etc. Ya, continuamos con la última parte. Pues la última parte nos dice, alistamos el material y vamos a ver lo que son ángulos con lados paralelos. Ya, entonces decimos, dos ángulos con lados paralelos son congruentes. Congruentes quiere decir que son lo mismo, pero que están en diferente posición, ¿ya? Pero que prácticamente el valor es el mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a esta figura. Tenemos dos rectas que tienen una abertura, ¿no? Que tienen un ángulo alfa. Y nos vamos a generar estas dos rectas, ¿ya? Entonces, podemos observar lo siguiente. Que este lado de acá es paralelo a este lado, ¿no? Por este símbolo, que significa paralelismo. Y lo mismo con estos otros lados. También son paralelos, ¿no? Entonces vemos que este ángulo tiene lados paralelos a este otro, ¿no? Entonces a este ángulo vamos a llamarle beta. Entonces, como aquí nos dice, dos ángulos paralelos son congruentes, entonces podemos concluir que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Es igual al ángulo beta, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ambos ángulos tienen sus lados paralelos, uno del otro. A ver, acá tenemos otra figura, ¿no? Igual. Vemos que acá está el ángulo alfa, que tiene sus dos lados. Este lado es paralelo a este de acá. Este lado también es paralelo a este de acá. Entonces, este ángulo alfa va a ser igual a este ángulo beta, ¿no? Porque son ángulos paralelos, ¿no? O sea, son congruentes, en otras palabras. Acá de igual manera, ¿no? Acá también tenemos dos rectas, ¿no? Bueno, pese a que el ángulo entre estas dos rectas tenía que estar acá, ¿verdad? Y si tenemos esta figura, pues acá este lado es paralelo a este de acá es paralelo a este. Entonces, el ángulo alfa se va a repetir acá, ¿verdad? En el suplemento, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Porque este ángulo es obtuso, este tiene que ser obtuso, ¿no? Entonces, ese ángulo no se repite acá, sino se repetiría acá, ¿no? Entonces, un poco lógico también es eso. Entonces decimos que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Acá está. Ya, vayamos ahora con lo que son ángulos con lados perpendiculares. Entonces decimos, dos ángulos con lados perpendiculares son congruentes, ¿no? Esto nos dice. Y de igual manera, pues miren, nos graficamos dos rectas, ahí está, ¿no? Tiene un ángulo alfa. Pero ahora vamos a generar los perpendiculares. A este lado de acá, nos vamos a generar una recta perpendicular, por lo que vemos, ¿no? Que forma 90 grados, o un ángulo recto. En este lado también nos vamos a generar una recta. Ahí está. Una recta que es perpendicular, ¿no? Entonces vemos que este ángulo pues tiene estas dos rectas perpendiculares, ¿no? Entonces estas dos rectas perpendiculares también forman acá un ángulo. Forman un ángulo. Que lo vamos a llamar el ángulo beta, ¿no? El ángulo beta. Entonces, como este ángulo alfa tiene pues perpendiculares, ¿no? Es decir, sus lados tienen rectas perpendiculares, entonces decimos que son congruentes, ¿no? Entonces podemos concluir que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, ¿no? Y esta propiedad es importante, que tiene bastante uso. Perpendicular a un lado es este, perpendicular de otro lado es este, entonces el ángulo se repite acá. Si este es 30, aquí va a ser 30. Si este es 40, aquí es 40, ¿no? Entonces, esta propiedad también es muy importante. Ya, muy bien. Entonces, gracias por tu atención. Y pues lo que ahora nos queda es resolver ejercicios, ¿no? Resolver ejercicios de lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias.